Barcelona, principios del siglo XX. Una ciudad que respiraba modernidad en sus avenidas, pero que ocultaba sombras densas en sus callejones. Mientras la burguesía disfrutaba de la vida en el Paseo de Gracia, las calles estrechas del barrio del Raval hervían de miseria, hambre y secretos. Era un tiempo de contrastes, riqueza y lujo frente a pobreza extrema, grandes teatros frente a oscuros burdeles. En ese escenario nació una de las historias más perturbadoras que jamás recordarían los barceloneses. Los vecinos del Raval hablaban en voz baja de desapariciones. Niños que salían a jugar y nunca volvían. Familias humildes que denunciaban sin ser escuchadas. La policía, saturada por robos y peleas callejeras, apenas daba importancia a esos rumores. Para muchos, eran simples habladurías en un barrio castigado por la miseria. Pero para otros, eran señales de algo mucho más oscuro. Entre esas calles transitaba una figura misteriosa, una mujer de aspecto severo, siempre vestida de negro, que parecía invisible para la mayoría, pero inolvidable para quien la observaba. La conocían como la señora. Nadie sabía mucho de ella, salvo que a veces se la veía de la mano de niños que no eran suyos. Algunos decían que ayudaba a los pobres, otros juraban que escondía un secreto atroz. Fue en ese ambiente donde comenzó la desaparición de una pequeña llamada Teresa, hija de una familia humilde. Tenía apenas 5 años, y una tarde, mientras jugaba en la calle, desapareció sin dejar rastro. Sus padres buscaron desesperados, golpearon puertas, gritaron su nombre por todo el barrio. Pero nadie la había visto. O al menos, nadie quería hablar. Los rumores se multiplicaron. Algunos vecinos aseguraban haber visto a Teresa con la señora, caminando de la mano hacia una casa oscura en una callejuela apartada. Otros callaban por miedo, convencidos de que hablar era peligroso. El barrio entero comenzaba a vivir en tensión, como si un monstruo invisible lo recorriera cada noche. En medio de ese caos, una joven periodista llamada Isabel empezaba a interesarse por la historia. Recién llegada a la redacción de un periódico local, buscaba un tema que la distinguiera. Los rumores sobre niños desaparecidos en el Raval llamaron su atención, aunque sus compañeros se burlaban de ella, asegurando que eran exageraciones. Sin embargo, Isabel estaba convencida de que detrás de aquellas desapariciones había algo real. El Raval, con sus tabernas llenas de humo y sus callejones húmedos, se convirtió en su lugar de investigación. Cada entrevista con los vecinos le revelaba más miedo que información. Nadie quería señalar directamente a la señora, pero en cada mirada esquiva, en cada silencio repentino, Isabel descubría que todos sabían más de lo que decían. El nombre de aquella mujer se susurraba como si invocarlo atrajera desgracia. Mientras tanto, la señora caminaba con calma entre la multitud, invisible en su aparente normalidad. Nadie imaginaba lo que ocultaba tras las paredes de su casa. Nadie quería imaginarlo. Sin embargo, el barrio pronto lo descubriría, y la ciudad entera quedaría marcada para siempre. Porque la desaparición de Teresa no sería la última. Era apenas el inicio de una historia de terror que convertiría a Barcelona en el escenario de una de las leyendas más oscuras de su historia. La desaparición de Teresa no fue un simple accidente ni una confusión pasajera. La pequeña había salido a jugar, como lo hacía cada tarde, en una calle concurrida del Raval. Los vecinos recordaban verla saltar sobre una cuerda improvisada con otras niñas, riendo sin sospechar que esas serían sus últimas carcajadas escuchadas en el barrio. Cuando la madre salió a buscarla, la cuerda aún estaba en el suelo, pero la niña había desaparecido. La familia recorrió el vecindario gritando su nombre. Se revisaron patios interiores, zaguanes oscuros, incluso los pasillos de las casas vecinas. Algunos vecinos se unieron a la búsqueda con candiles en mano, pero todo esfuerzo resultó inútil. El tiempo pasaba, y con cada hora la desesperación crecía. En la comisaría, la denuncia apenas recibió atención. Los agentes estaban saturados con robos, peleas de taberna y problemas de prostitución, tan comunes en aquella zona. Una niña perdida era, para ellos, una más en una lista interminable. Prometieron investigar, pero los padres sabían que su hija corría peligro. Los rumores pronto tomaron forma.
Varias voces coincidían en haber visto a Teresa acompañada por una mujer vestida de negro. Era esa figura enigmática que muchos llamaban la señora. Testigos aseguraban que la niña parecía tranquila, caminando de la mano de ella, como si fuera alguien de confianza. Lo inquietante era que nadie sabía realmente quién era esa mujer, ni de dónde venía, ni cómo lograba moverse por el barrio sin levantar sospechas. La noticia de la desaparición llegó hasta los periódicos locales, aunque apenas ocupó un rincón en la última página. Para muchos, se trataba de un caso más entre tantos. Pero para Isabel, la joven periodista, aquello se convirtió en una obsesión. Viajó al barrio, habló con la familia, escuchó el dolor en la voz de la madre, la rabia contenida en el padre y las miradas huidizas de los vecinos. Algo en su interior le decía que aquel caso era distinto. Isabel comenzó a recorrer el Raval cada día. Anotaba direcciones, nombres, pequeños detalles. Descubrió que Teresa no era la primera niña desaparecida. Había antecedentes, pero las denuncias nunca prosperaban. Familias pobres, sin recursos, que terminaban resignándose al silencio. Esa repetición era lo que más inquietaba a la periodista. ¿Cómo era posible que nadie uniera los casos? ¿Cómo era posible que una figura como la señora siguiera moviéndose libremente? Una tarde, mientras caminaba por una callejuela húmeda y oscura, Isabel creyó ver a esa mujer. Iba envuelta en su habitual vestido negro, con un velo que apenas dejaba entrever su rostro. No iba sola, a su lado caminaba un niño pequeño, con gesto ausente, como hipnotizado. El corazón de Isabel latió con fuerza. La siguió discretamente, pero la perdió en un cruce de callejones. Cuando preguntó a los vecinos, todos negaron con la cabeza, evitando mirar a los ojos. El miedo era palpable. En su cuaderno, Isabel escribió aquella noche: «Hay algo más profundo y oscuro aquí. No se trata de una desaparición aislada. Hay un patrón, y todos parecen saberlo, pero nadie se atreve a hablar. La señora existe, y si la policía no actúa, lo haré yo». Mientras tanto, en la casa donde se había visto entrar a Teresa, las ventanas permanecían cerradas y las cortinas corridas. Ningún sonido escapaba de su interior. Nadie sabía qué ocurría allí dentro, pero el barrio entero sentía que algo siniestro se escondía tras esas paredes. La desaparición de Teresa dejó una herida abierta en el Raval. Era el inicio de una ola de miedo que pronto cubriría toda Barcelona. Y aunque nadie lo sabía aún, ese caso marcaría el comienzo de la caída de la señora, la mujer que caminaba entre sombras. La desaparición de Teresa había dejado al barrio en un estado de agitación constante. Durante el día, las calles parecían normales, con niños corriendo y vendedores pregonando sus mercancías, pero al caer la tarde el aire se llenaba de tensión. Las madres llamaban a sus hijos más temprano, las puertas se cerraban con doble cerrojo y las tabernas se vaciaban mucho antes de lo habitual. El Raval siempre había sido un lugar duro, pero ahora era también un lugar lleno de miedo. Los rumores crecían de boca en boca. Algunos juraban haber visto a la señora caminando con más de un niño en diferentes ocasiones, siempre hacia la misma callejuela donde se encontraba aquella casa sombría. Otros decían que la mujer tenía contactos poderosos, incluso médicos y políticos, que la protegían de cualquier sospecha. Había quienes aseguraban que practicaba rituales extraños, que hervía calderos con hierbas y huesos, que preparaba ungüentos con sangre. Nadie podía confirmarlo, pero el simple hecho de imaginarlo bastaba para alimentar el terror colectivo. Isabel escuchaba cada historia con atención. Su libreta ya estaba llena de anotaciones, nombres de vecinos, calles mencionadas, descripciones vagas de la misteriosa mujer. Pero lo que más la impresionaba no eran los rumores en sí, sino el silencio que los acompañaba. Cuando una conversación se volvía demasiado concreta, alguien bajaba la voz, miraba hacia atrás y cambiaba de tema. Era como si el barrio entero compartiera un pacto de miedo. La joven periodista intentó hablar con un tabernero que, según varios vecinos, había visto a la señora entrar con niños a su casa. El hombre, de bigote espeso y manos callosas, al principio negó saber nada. Pero tras unos minutos, bajó la voz y confesó que sí, la había visto. La mujer llevaba siempre a los niños de la mano, y nunca salían con ella.
Nadie se atrevía a seguirla, y quienes lo habían hecho juraban escuchar llantos apagados tras las paredes. Cuando Isabel le pidió más detalles, el tabernero se persignó y murmuró: «Mejor no hablemos de eso, señorita. Hay cosas que es mejor no provocar». Mientras tanto, la policía seguía sin mover un dedo. Oficialmente, la desaparición de Teresa era un caso abierto, pero en la práctica, los agentes lo habían olvidado. Isabel lo sabía, y esa indiferencia la enfurecía. No entendía cómo podían dejar pasar algo tan grave. Decidió entonces buscar ayuda en otra parte. Contactó con un inspector llamado Martínez, conocido por su carácter duro y por no dejarse intimidar. Al principio, él también pensó que se trataba de habladurías, pero la insistencia de Isabel y la cantidad de testigos lo hicieron dudar. El inspector Martínez comenzó a visitar el barrio en secreto. Caminaba por las noches, observaba las calles silenciosas, escuchaba a los vecinos hablar en voz baja. Y cuanto más investigaba, más convencido estaba de que algo terrible se ocultaba allí. Los rumores se extendieron tanto que llegaron más allá del Raval. En otras partes de Barcelona, la gente ya hablaba de la misteriosa mujer vestida de negro que secuestraba niños. La historia se deformaba, se adornaba con supersticiones, y poco a poco la señora se convertía en una figura casi legendaria, mitad mujer, mitad monstruo. Isabel comprendió que la desaparición de Teresa no era un hecho aislado, sino parte de un patrón más grande y macabro. Y si quería descubrir la verdad, tendría que enfrentarse no solo a la señora, sino también al silencio cómplice de todo un barrio que prefería callar antes que señalar. Lo que ninguno de ellos sabía era que la casa de aquella mujer ocultaba secretos tan horribles que, cuando salieran a la luz, la ciudad entera quedaría marcada para siempre. El nombre de la señora circulaba en cada esquina del Raval, aunque pocos se atrevían a pronunciarlo en voz alta. Era una mujer de rostro severo, siempre vestida de negro, con un velo que ocultaba parte de sus facciones. Se movía despacio, como si no tuviera prisa por llegar a ningún sitio, y sin embargo parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Nadie sabía exactamente dónde vivía, aunque todos señalaban aquella casa oscura con cortinas cerradas, donde el silencio era demasiado pesado para ser normal. Los niños del barrio la temían instintivamente. Cuando la veían pasar, se escondían detrás de sus madres o cruzaban a la otra acera. Algunos decían que sus ojos brillaban en la oscuridad, otros que nunca parpadeaba. La verdad era menos fantástica, pero no menos inquietante. La señora parecía tener siempre a un niño diferente de la mano, y ninguno de ellos volvía a ser visto después. Isabel, la joven periodista, se obsesionó con observarla. Pasaba horas vigilando las calles cercanas a su casa, esperando verla aparecer. La primera vez que lo consiguió, la impresión fue tan fuerte que tuvo que contener un escalofrío. La mujer caminaba con paso firme, sujetando a un pequeño de no más de 6 años. El niño no lloraba, pero tampoco sonreía. Su expresión era ausente, como si no estuviera realmente allí. Isabel intentó seguirlos, pero la señora se desvió por un laberinto de callejones y la perdió en segundos. La periodista decidió entonces recopilar más testimonios. Una anciana le contó que la señora decía curar enfermedades con remedios caseros, y que muchos acudían a ella desesperados por falta de dinero para un médico. Pero sus pócimas no eran normales, murmuró la mujer. Tenían un olor extraño, como de hierro y azufre. Otro vecino aseguró haberla visto comprando grandes cantidades de huesos en el mercado negro, justificando que eran para preparar caldos medicinales. Cada detalle sumaba un aire más siniestro a su figura. El inspector Martínez, que había empezado a tomar en serio los indicios, se reunió con Isabel para escuchar todo lo que había averiguado. No me sorprende, confesó, he oído rumores similares en informes antiguos, pero nunca hubo pruebas suficientes. Siempre desaparecen antes de que podamos investigar a fondo. Esa confesión solo aumentó la determinación de la periodista. Si nadie más se atrevía a llegar hasta el final, lo haría ella. Una noche, Isabel logró acercarse más de lo normal. Vio a la señora entrar en su casa con una niña de trenzas largas. Esperó, temblando de frío, durante horas. Nadie salió. La puerta permaneció cerrada, las ventanas tapadas.
Entonces, en medio del silencio, le pareció escuchar un llanto apagado. Apenas un susurro, pero suficiente para helarle la sangre. De vuelta en su habitación, escribió en su cuaderno: he visto a otra niña entrar. No sé si volveré a verla. Esta mujer es más peligrosa de lo que todos creen. No es solo una figura extraña, es una amenaza real. Algo terrible ocurre en esa casa. Mientras tanto, el barrio seguía sumido en un miedo silencioso. Los vecinos preferían mirar hacia otro lado, convencidos de que señalar a la señora era invitar a la desgracia. Pero cada vez eran más las familias que lloraban la ausencia de sus hijos. Y aunque aún no podían probarlo, todos sabían en el fondo de su corazón que ella estaba detrás de esas desapariciones. La sombra de aquella mujer se extendía por todo el Raval. Y muy pronto, su nombre dejaría de ser un susurro para convertirse en un grito que estremecería a toda Barcelona. Isabel ya no podía dormir con tranquilidad. Cada noche se quedaba pensando en las escenas que había presenciado, en los llantos apagados que había escuchado tras los muros de aquella casa maldita. Su cuaderno estaba lleno de anotaciones desordenadas, horarios, descripciones, nombres de testigos. Era como si la obsesión la estuviera devorando poco a poco. Y aún así, sentía que apenas rozaba la superficie de un secreto mucho más oscuro. A diferencia de la mayoría de los vecinos, Isabel no estaba dispuesta a callar. Había elegido ser periodista precisamente para desafiar los silencios y las injusticias, y este caso era la oportunidad de demostrarlo. Sabía que su vida podía correr peligro, pero también sabía que, si no hacía nada, más niños desaparecerían. Esa convicción se convirtió en su motor. Una tarde, Isabel consiguió entrevistarse con una madre que había perdido a su hijo meses atrás. La mujer, de rostro cansado y manos temblorosas, apenas podía hablar del tema sin romper en llanto. Entre sollozos, contó que su pequeño había salido a jugar y nunca volvió. Nadie en la policía la tomó en serio. Cuando Isabel le preguntó si sospechaba de alguien, la madre murmuró: vi a mi hijo hablar con esa mujer. La de negro. Nunca la olvidaré. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de la periodista como una sentencia. El inspector Martínez comenzó a colaborar más activamente. Aunque su posición oficial le impedía actuar sin pruebas, Isabel lo convenció de que juntos podían descubrir lo que se ocultaba en esa casa. Martínez aceptó, pero con una advertencia clara: si decides seguir, debes entender que esta gente no juega limpio. Hay fuerzas que preferirían mantener todo en silencio. Isabel, lejos de retroceder, asintió con firmeza. Los dos diseñaron un plan sencillo: vigilar la casa durante varios días, registrar movimientos y buscar un momento oportuno para entrar. Isabel llevaría las notas, Martínez se encargaría de la parte más peligrosa. Durante esas noches de vigilancia compartida, entre el frío y el silencio de las calles desiertas, nació entre ellos un vínculo de confianza. El inspector veía en Isabel una valentía poco común, y ella encontraba en él el respaldo que tanto necesitaba. Una noche en particular, mientras observaban desde una esquina oscura, vieron a la señora regresar con una bolsa grande que parecía demasiado pesada para su tamaño. Caminaba encorvada, pero con paso firme. Entró en la casa y cerró la puerta con rapidez. Martínez apretó la mandíbula y dijo en voz baja: allí dentro ocurre algo terrible. Ya no tengo dudas. Isabel, con el corazón acelerado, apuntó cada detalle en su libreta. Sin embargo, no todo eran avances. La joven empezó a notar que alguien la seguía. Al salir de la imprenta donde trabajaba, veía sombras detrás de ella. En más de una ocasión, creyó escuchar pasos que se detenían cuando giraba la cabeza. Una noche, incluso encontró su ventana entreabierta, aunque juraba haberla cerrado. El miedo comenzó a instalarse en su vida diaria, pero en lugar de detenerla, la impulsaba más. Si la querían intimidar, significaba que estaba cerca de la verdad. Finalmente, Isabel decidió dar un paso más arriesgado. Escribió un artículo en el que, sin dar nombres, insinuaba que en el corazón de Barcelona existía una figura siniestra responsable de varias desapariciones. El texto se publicó discretamente, pero causó revuelo.
Algunos lo leyeron como un simple relato de superstición urbana, mientras que otros, especialmente las familias afectadas, reconocieron las pistas ocultas. Ese artículo marcó un antes y un después. La señora ya no era solo un rumor de barrio, comenzaba a convertirse en un tema de discusión más amplio. Y eso significaba que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Lo que Isabel aún no sabía era que su atrevimiento había despertado la atención de la propia mujer a la que investigaba. Y una vez que la señora ponía sus ojos en alguien, escapar de su sombra resultaba casi imposible. Durante días, Isabel y el inspector Martínez siguieron vigilando la casa de la señora. Cada entrada, cada movimiento, cada sombra que se deslizaba por detrás de las cortinas era registrado en la libreta de la periodista. El lugar parecía estar vivo, respirando un aire denso y contaminado. A diferencia de otras casas del barrio, de sus ventanas nunca salía música, risas ni conversaciones. Solo silencio. Un silencio que se sentía más pesado que el ruido. Una noche fría, cuando el reloj del campanario dio las 11, Martínez decidió que había llegado el momento de acercarse más. Si seguimos observando desde lejos, nunca sabremos lo que ocurre adentro, dijo con voz grave. Isabel dudó. El miedo la paralizaba, pero su determinación la empujaba hacia adelante. Finalmente, asintió. Juntos se deslizaron hasta la fachada oscura. La puerta, vieja y desgastada, parecía guardar secretos que suplicaban no ser revelados. El inspector intentó abrirla sin hacer ruido, pero estaba cerrada con firmeza. Buscaron otra entrada. Al doblar una esquina, encontraron una pequeña ventana entreabierta, lo suficiente para colarse. Martínez entró primero, luego ayudó a Isabel. Dentro, la oscuridad era total. El aire olía a humedad, a hierbas secas, y a algo más, un aroma metálico que Isabel reconoció de inmediato. Sangre. Caminaron con pasos cautelosos por un pasillo estrecho. Las paredes estaban cubiertas con estanterías repletas de frascos. Isabel se acercó a uno y casi soltó un grito. En su interior había un líquido espeso con lo que parecían ser fragmentos de hueso. Otros contenían mechones de cabello, uñas, trozos de piel. La joven retrocedió, con la respiración agitada, mientras el inspector apretaba los dientes. Aquí lo tienes, murmuró, las pruebas que necesitamos. En la siguiente habitación, la visión fue aún más aterradora. Una mesa cubierta de cuchillos, tijeras oxidadas y recipientes manchados. Velas consumidas iluminaban dibujos extraños en las paredes, símbolos que ninguno de los dos comprendía. En un rincón había una pequeña cama infantil, con sábanas ensangrentadas y una muñeca rota en el suelo. Isabel tuvo que taparse la boca para no gritar. De pronto, un ruido rompió el silencio. Pasos. Alguien descendía lentamente por las escaleras. Martínez apagó la linterna de inmediato y empujó a Isabel detrás de un armario. Desde allí, ambos observaron cómo la señora entraba en la habitación. Llevaba una vela en la mano y tarareaba una melodía inquietante. Su rostro, iluminado por la llama, parecía más cadavérico que nunca. Depositó sobre la mesa una bolsa pesada. Al abrirla, Isabel vio con horror que contenía ropa infantil manchada. La mujer comenzó a preparar uno de sus frascos, mezclando líquidos de colores extraños, murmurando palabras ininteligibles. Luego, con un movimiento lento, sacó de la bolsa un pequeño zapato. Lo acarició con ternura, como si fuera un recuerdo preciado, antes de guardarlo en un estante. Isabel sintió que las piernas le temblaban. Era la confirmación de todo lo que había temido. Cuando la señora abandonó la habitación, Martínez susurró: «Tenemos pruebas suficientes. No podemos seguir aquí». Isabel, sin embargo, no podía apartar la vista de aquel cuarto macabro. Quería quedarse, registrar cada detalle, comprender la magnitud del horror. Pero sabía que arriesgarse más significaba la muerte. Con esfuerzo, siguió al inspector hasta la ventana por donde habían entrado. De regreso en la calle, la periodista respiró hondo, como si volviera a la vida tras un largo encierro. «Ahora nadie podrá negarlo», dijo con voz temblorosa. Martínez asintió. Sabía que debían moverse rápido,
porque si la señora llegaba a sospechar que alguien había estado en su santuario, reaccionaría con furia. La casa maldita ya no era solo una leyenda. Era una prueba viva del horror, y pronto toda Barcelona sabría lo que se escondía tras esas paredes. Al día siguiente de aquella incursión en la casa maldita, Isabel y el inspector Martínez se reunieron en un café discreto, lejos del bullicio del Raval. Ambos parecían agotados, pero lo que habían visto la noche anterior les daba la energía suficiente para actuar. Isabel extendió sobre la mesa su cuaderno lleno de anotaciones. Tenemos pruebas. Si las ignoramos, más niños desaparecerán, dijo con firmeza. Martínez asintió, aunque sabía que no sería fácil. La señora no era una mujer cualquiera, llevaba años moviéndose en las sombras, protegida por el miedo del barrio y quizá por contactos más poderosos. Presentar el caso requería valor y precisión. Necesitamos un juez que nos escuche, murmuró el inspector. Y testigos dispuestos a hablar. Isabel se ofreció a reunir a los vecinos, aunque sabía que muchos preferirían callar. Durante las horas siguientes, recorrió el barrio buscando a quienes habían visto algo. La mayoría bajaba la mirada, temerosa. Pero poco a poco, algunas madres se animaron a hablar. Relataron cómo habían perdido a sus hijos, cómo los vieron por última vez junto a aquella mujer vestida de negro. Sus testimonios, aunque dolorosos, se convirtieron en piezas clave para la denuncia. Esa misma noche, Martínez consiguió una orden para registrar la casa. La operación debía hacerse rápido y en silencio, antes de que la señora pudiera escapar. A la madrugada, un pequeño grupo de agentes se reunió en la calle oscura. Isabel, aunque no tenía permiso oficial, insistió en estar presente. Necesito verlo. Necesito que quede constancia, explicó. Martínez, sabiendo que no podía detener su determinación, la dejó acompañarlos. Golpearon la puerta con fuerza. El estruendo rompió el silencio del barrio y despertó a algunos vecinos, que observaron desde las ventanas con rostros pálidos. La puerta cedió tras varios intentos y los agentes irrumpieron. El olor nauseabundo que Isabel y Martínez ya conocían llenó el aire. Con linternas recorrieron las habitaciones, los frascos, la mesa ensangrentada, la cama infantil, cada detalle confirmaba las peores sospechas. De repente, un grito resonó desde el piso superior. 2 agentes habían encontrado a la señora. La mujer intentó escapar por una ventana, pero la detuvieron a tiempo. Forcejeó con una fuerza sorprendente para su edad, maldiciendo en voz baja, como si recitara conjuros. Finalmente, la esposaron. Su rostro, iluminado por las linternas, mostraba una calma perturbadora. No parecía sorprendida, como si hubiera esperado ese momento. Isabel la observó con un nudo en la garganta. Aquella figura que había perseguido en sus pesadillas ahora estaba frente a ella, real, de carne y hueso. Y aún así, había algo en sus ojos que la hacía dudar, no miedo, no arrepentimiento, sino una especie de triunfo silencioso. Como si, aun capturada, siguiera teniendo poder. La noticia del arresto se propagó rápidamente por Barcelona. En pocas horas, el nombre de la señora apareció en periódicos y corrillos de mercado. Algunos celebraban la valentía de la policía, otros susurraban que la verdadera historia era aún más oscura de lo que podía escribirse. Isabel, mientras tanto, preparaba su artículo más importante. Tenía material suficiente para revelar al mundo los horrores que se escondían en aquella casa. Sin embargo, algo en su interior le decía que la historia no acabaría ahí. La expresión serena de la señora, sus ojos fijos en ella durante el arresto, parecían una advertencia. Como si aquel monstruo humano hubiera dejado una semilla que seguiría creciendo mucho después de ser encarcelada. Esa noche, al volver a su habitación, Isabel escribió una sola frase en la última página de su cuaderno: la hemos atrapado, pero su sombra aún camina por estas calles. El arresto de la señora sacudió a Barcelona. Los periódicos la llamaron la bruja del Raval y los vecinos, que durante años habían susurrado rumores, comprendieron que sus miedos eran reales. Isabel relató todo en un artículo: las noches de vigilancia, los frascos con restos humanos, la cama infantil manchada. Su crónica dio la vuelta a la ciudad.
Algunos la celebraron como heroína, otros prefirieron pensar que exageraba, porque el horror era difícil de aceptar. El juicio fue rápido. Los testimonios de las madres y las pruebas halladas bastaron para condenar a la señora a cadena perpetua. Ella nunca lloró ni mostró arrepentimiento. Solo repetía: yo no hago daño. Yo curo. Ustedes no entienden. Su calma perturbaba más que cualquier grito. En prisión, su sombra no desapareció. Los guardias decían escucharla susurrar nombres de niños, y algunos aseguraban que las ratas se acumulaban junto a su celda. El barrio intentó volver a la normalidad. Los niños jugaron otra vez en las calles, aunque bajo la vigilancia constante de sus madres. Sin embargo, cada vez que uno se alejaba demasiado, alguien murmuraba: que no lo vea la señora. Isabel sabía que había cumplido con su deber, pero no pudo olvidar. En las noches silenciosas, juraba escuchar un tarareo extraño, el mismo que oyó en aquella casa maldita. La señora murió en prisión, pero su leyenda siguió viva. Y aún hoy, en Barcelona, hay quienes dicen que su eco camina entre las sombras.